Buenas tardes, amigo energético. Yo soy Borja Pérez de Academia de Energía Solar y de canal de Solo Profesional, y en el día de hoy vamos a hablar de cuándo es rentable utilizar una instalación fotovoltaica basada en microinversores y cuándo es rentable utilizar o realizar una instalación fotovoltaica basada en inversores string. La diferencia es ligera, pero en este vídeo queremos analizar en detalle y queremos ver cuáles son los factores más importantes a la hora de tomar esta decisión. Dicho todo esto, no me enrollo más y vamos con el vídeo. Posiblemente, si ya has visto todos los vídeos del canal, ya sepas y conozcas qué son los microinversores y qué son los inversores, por supuesto. Pero por si eres nuevo en el canal, queremos hacerte una breve introducción de ambos conceptos. Al final, el concepto de inversor es un dispositivo que se encarga de transformar la corriente continua proveniente de los paneles fotovoltaicos en corriente alterna para poder utilizarla en nuestra vivienda. Pues bien, el microinversor tiene la misma funcionalidad, hace lo mismo, transforma de corriente continua a corriente alterna. Lo único que hay una diferencia principal, que es el tamaño. Tenemos que un inversor string normal puede tener un tamaño, digamos que algo quizás así aproximadamente, mientras que los microinversores son bastante más pequeños, tienen un tamaño de en torno, digamos, lo que podría ser un tablet pequeño aproximadamente, lo que es dimensiones. ¿Qué ocurre? Que el inversor string está especialmente diseñado para conectarlo a 8, 10, 12, 14 paneles fotovoltaicos que pueden ir únicamente en un string todos enseriados, o que podrían ir también en dos strings independientes, porque la mayoría de inversores string a día de hoy disponen de 2 puntos de máxima potencia para hacer la gestión independiente. Pero al final el concepto es que todos los paneles fotovoltaicos van conectados entre sí en serie y luego ya se conectan al inversor string, mientras que con el microinversor el concepto es diferente, y es que estamos hablando de inversores solares muy pequeñitos, de muy poco tamaño, de mucha menos potencia obviamente, pero donde el foco es instalar un microinversor por cada panel fotovoltaico, de forma que si por ejemplo queremos hacer una instalación fotovoltaica de 10 paneles solares, pues necesitaríamos 10 microinversores, y a cada microinversor le conectaríamos su panel solar. Luego aquí sí que es cierto que hay marcas como por ejemplo AP System, que la tenemos comercializada en nuestra página web, que admiten conexión de 2 paneles fotovoltaicos, con lo cual en ese caso que comentábamos antes, en lugar de 10 microinversores te valdría con 5, ya que cada microinversor se podría conectar a 2 paneles solares. Luego a nivel de instalación también hay diferencia, y aquí digamos que es una diferencia más importante, y es que normalmente los microinversores se instalan en la parte trasera del panel fotovoltaico. Bueno, de hecho se enganchan a la propia estructura donde se va a instalar el panel fotovoltaico y quedan como esa parte trasera del propio panel, con lo cual para el instalador es bastante sencillo y bastante rápido, porque en el momento que va a instalar el panel fotovoltaico instala justo antes el microinversor, lo cual lo tiene muy sencillo. Mientras que el inversor string, por su tamaño, no puede ponerse obviamente detrás de los paneles solares, ni puede ponerse en el tejado, sino que tiene que ponerse en una pared, enganchado en una pared, como por ejemplo te proyectamos aquí en pantalla, y tiene que ser, recomendablemente, tiene que ser una pared en un sitio cerrado. Puede ser en un sitio abierto, pero al menos que esté protegido de la lluvia, ya que suelen tener IPs que te admiten estar en intemperies. En este aspecto sí que hay que recalcar que, por ejemplo, la instalación de un sistema fotovoltaico con inversor string es mucho más costosa en cuanto a tiempo que la instalación fotovoltaica con microinversores, que para los instaladores es más sencilla, porque es llegar, montar estructura, montar microinversores y montar paneles fotovoltaicos, y hacer la conexión rápida entre los cables de salida del panel fotovoltaico a los cables de entrada del microinversor. Luego también hay otra diferencia a nivel operacional, y es que estamos hablando que el inversor string se encarga de gestionar el punto de máxima potencia de todo el string completo. La mayoría de inversores string de buena calidad, como los que ofrecemos en nuestra página web, tienen al menos 2 MPTs, con lo cual pueden gestionar 2 strings de forma independiente, pero al final van gestionando un conjunto de paneles solares. Al final un string es un conjunto de paneles solares conectados en serie, van gestionando un conjunto de paneles solares todos en el mismo punto de operación, que aquí lo normal es que si son el mismo panel fotovoltaico, si compras 10 paneles solares iguales, la curva tensión-corriente y la curva potencia-tensión sea exactamente la misma, o prácticamente casi igual, con lo cual no hay problema, porque al final gestionamos un punto de máxima potencia y ese punto de máxima potencia es común para todos los paneles solares. Sin embargo, sí que es cierto que con este tipo de configuraciones no puedes mezclar paneles fotovoltaicos en un mismo string. ¿Por qué? Porque si utilizas strings a lo mejor de 200 vatios con strings nuevos de 450 vatios y los mezclas, las características eléctricas son muy diferentes y se te van a producir muy seguramente, muy posiblemente, lo que se conocen como pérdidas por mismatch. Y todo eso porque van conectadas a una misma entrada del inversor string, y ese inversor string está tratando de gestionar un mismo punto de máxima potencia para todo el string, cuando hay paneles que tienen un punto de máxima potencia y otros que tienen otro punto de máxima potencia. Con lo cual, en el caso de que todos los paneles solares sean iguales, no es problemático, ok, perfecto, pero en el supuesto de que tengamos la mitad de paneles fotovoltaicos de una marca o de un fabricante o un tipo de modelo, de un tipo de módulo, y la otra mitad de otro tipo de módulo diferente, ahí sí que es problemático y no es nada recomendable. Sin
embargo, a nivel operacional, cuando utilizamos microinversores, como cada microinversor está conectado a un panel fotovoltaico, cada microinversor se encarga de gestionar el punto de máxima potencia de su panel solar asociado. De esta forma, lo que haces es que te aseguras de que todos los paneles fotovoltaicos están trabajando siempre en su MPPT, es decir, en su punto de máxima potencia, y por lo tanto maximizas la producción total de la instalación. Aquí lo mismo de antes, si es una instalación donde todos los paneles fotovoltaicos están igual orientados, con la misma inclinación y todo perfecto, el mismo tipo de panel, misma marca de panel, mismo fabricante, mismo modelo, la diferencia entre un inversor string y un microinversor a nivel de producción debería ser prácticamente despreciable. Pero sí que es cierto que si se da el caso de que mezclas paneles solares, en ese caso olvídate por completo del inversor string, vete al microinversor. Si se da también el posible caso de que tengas sombras parciales en algunos módulos de la instalación, eso ocurre, por ejemplo, que tienes una instalación de 10 paneles fotovoltaicos en la cubierta y resulta que tienes un árbol que a los paneles que están justo en la esquina, a 2 o 3 paneles que están en la esquina, a esos les hace sombra por la mañana y por la tarde, por ejemplo. ¿Qué ocurre? Que si tienes un inversor string, como todos los paneles fotovoltaicos están conectados en serie, si uno o dos paneles se sombrean, eso penaliza al string completo, con lo cual pierdes mucha producción, pierdes muchísima producción de toda la instalación fotovoltaica. Sin embargo, cuando utilizas microinversores, como cada microinversor está gestionando su panel fotovoltaico de forma independiente, en el caso de que se te produzca esa sombra que comentábamos antes, únicamente te va a penalizar sobre los paneles fotovoltaicos que tienes sombreados, y el resto de paneles fotovoltaicos va a trabajar normal, a su máxima potencia y dando su máxima producción. Con lo cual, en el supuesto de que tengas también sombras, es recomendable irte a microinversores. Luego también, yendo un poco con eso, también podría haber otro contexto, y es que tengas cubiertas de no mucho tamaño y con muchas orientaciones y inclinaciones diferentes, y te toque poner un panel solar orientado hacia el sur, otro orientado hacia el suroeste, otro orientado hacia el sureste, otro con una inclinación de 30 grados, otro con una inclinación de 15 grados, etc. Pero tengas una complejidad ahí de distribución de paneles fotovoltaicos, que en ese caso también lo recomendable es irte a microinversores. Con lo cual, esto sería un poco la diferencia principal entre un microinversor y un inversor string. Pero dicho esto, ahora sí que vamos a entrar más en detalle y vamos a ver cuáles son los factores que te van a hacer decidir entre seleccionar inversor string o seleccionar microinversor. El primer factor es la aplicación de la instalación fotovoltaica. Y es que aquí, en base a si es una instalación residencial, en base a si es una instalación comercial o en base a si es una instalación industrial o de generación energética, te vamos a recomendar utilizar una topología de inversor solar u otra. En el caso, por ejemplo, de que sea un inversor en una instalación utility scale, estamos hablando de plantas de generación de muchos megavatios, en ese caso, olvídate por completo de los microinversores, pero es que también olvídate de los inversores string. En ese caso, nuestra recomendación es irte a inversores centrales de 4 megavatios, como por ejemplo los que puede ofrecer Power Electronics. En el caso, por ejemplo, de irte a una instalación industrial, estamos hablando, por ejemplo, de una instalación fotovoltaica sobre cubierta de industria de 200 kilovatios o de 300, 400, 500 kilovatios. En ese caso, también olvídate por completo del microinversor y vete a un inversor string. Vete a inversores string, pues hacer la configuración con 1, 2, 3, 4, 5, depende de la potencia que selecciones de inversor string. Pero en ese caso, vete a inversor string. En el caso de instalación fotovoltaica de menor tamaño para comercio, estamos hablando de 25, 30, 40, 50 kilovatios. También olvídate por completo de los microinversores y céntrate en el inversor string. Y así que es cierto que en el caso de instalaciones residenciales de menos de 10 kilovatios, en este caso sí que te puede entrar la duda. Y ambas opciones van a ser válidas. Van a haber determinadas situaciones que veremos en otros factores a continuación donde te recomiendo utilizar microinversores y otras situaciones donde te recomiende utilizar inversores string. Pero un poco sería esa la casuística. Para residenciales tendríamos las dos situaciones, tanto que me pueden servir microinversores como inversores string. Van a haber otros criterios que van a ser determinantes, pero para instalaciones comerciales, industriales y centrales, ahí sí que nos olvidaríamos de los microinversores. El segundo factor determinante es la potencia del sistema y va muy ligado con el factor anterior. Y es que estamos hablando que habíamos dicho que para instalaciones comerciales, industriales y utility scale nos olvidamos de los microinversores, con lo cual aquí más o menos podemos hacer una determinación que para más de 10 o 15 kilovatios hay que ir sí o sí con inversor string o podríamos ir con inversores centrales para instalaciones utility scale. ¿Podría ser una solución válida un microinversor para una instalación con determinadas complejidades de 15 kilovatios? Podría serla, pero yo creo que aquí ya entramos en un terreno más de inversores string, con lo cual potencias superiores a 10 kilovatios, inversores string. Potencias entre 5 a 10 kilovatios, microinversores o inversores string. Ahí habría que hacer un análisis más detallado en base a los otros factores que comentaremos luego. Potencias de menos de 3 kilovatios, microinversores. Ahí mi recomendación es ir con microinversores, con lo cual también es otro factor importante. Tendríamos en este momento el tipo de aplicación, la potencia y el tercer factor también determinante es el análisis de costes de la instalación fotovoltaica. Y aquí para esto hay que tener algo muy claro. Cuando evaluamos el coste de cualquier componente de la instalación solar, tenemos que tratar siempre de llevárnoslo al coste eurovatio, porque no me
me vale comparar un inversor de 3 kilovatios con uno de 5 kilovatios. Obviamente lo normal es que el de 5 kilovatios sea más caro, pero hay que llevarnos siempre la comparativa al eurovatio. A ver, oye, este inversor fotovoltaico o este microinversor vale esto, si lo divido entre su potencia tengo un eurovatio de X. Aquí siempre, y por lógica, cuanto más grande sea el inversor, el eurovatio va a ser más barato. Y esto es totalmente lógico, y es que, por ejemplo, un inversor fotovoltaico de 20 kilovatios obviamente va a ser más económico que utilizar 40 microinversores de 500 vatios cada uno, aunque sea la misma potencia. Como el eurovatio a mayor potencia de inversor es más reducido, me interesa en ese tipo de instalaciones de gran tamaño utilizar inversor. En el rango de instalaciones de potencias que van entre los 3, 4, 5, 8 kilovatios, en esos casos la diferencia de eurovatio no es tan grande. Y aunque sí que es cierto que el microinversor es más caro que el inversor fotovoltaico en términos de eurovatio, también tenemos que fijarnos en otros costes asociados a la instalación solar. Y esos otros costes asociados a la instalación solar es que cuando utilizamos microinversores nos ahorramos cableado en DC, porque directamente conectamos el cable de salida del panel fotovoltaico, lo conectamos directamente al microinversor. Mientras que cuando utilizamos inversores string, sí que tengo que llevar los cables de los paneles fotovoltaicos, los tengo que llevar al inversor string. Con lo cual, a nivel cableado de DC, es más económico la instalación con microinversores que la instalación con inversor string. Luego también tenemos, por ejemplo, el factor coste de protecciones. Y es que en una instalación fotovoltaica con inversor string, como tenemos muchos módulos conectados en serie, tendríamos que poner las correspondientes protecciones de corriente continua. Mientras que directamente en una instalación de microinversores, esa parte de protecciones de corriente continua nos las ahorramos, ya que conectamos directamente la salida del panel fotovoltaico al microinversor. Luego también tendríamos que tener en cuenta el análisis de costes en cuanto a tiempo requerido por nosotros para hacer el diseño de la instalación. Y es que es más fácil, más rápido hacer el diseño de una instalación con microinversores, pues pongo este panel fotovoltaico con este microinversor, si necesito 10 paneles, pues pongo 10 paneles con 10 microinversores. Es mucho más rápido y mucho más sencillo. Mientras que cuando utilizo un inversor string, tengo que estar calculando potencia del inversor string, me voy a este modelo, me voy al siguiente, cómo hago la distribución de paneles dentro del string, los agrupo todo en un mismo string, los divido en dos. Es un poco más complejo, tampoco es muchísimo más complejo, pero sí que tiene un poco más de complejidad. Y eso aumenta tu tiempo, el tiempo que dedicas a hacer el diseño de la instalación fotovoltaica, y por tanto también aumenta un poco el coste de la instalación en ese sentido. Con lo cual, a la hora de hacer la evaluación de costes, es muy importante no solo tener en cuenta el eurovatio del inversor en sí, ahí es más económico el inversor string que el microinversor, pero también hay que tener en cuenta el ahorro de gastos, el ahorro de costes que tienes con el microinversor, como el cableado de DC, protecciones de DC, tiempo de diseño, tiempo de instalación también y todo esto. El cuarto factor determinante para elegir entre microinversor e inversor string va a ser las sombras. Y esto es lo que te comentábamos antes. Cuando tenemos, por ejemplo, una cubierta y vamos a poner, no sé, lo que comentábamos antes, 10 paneles solares, pero hay un árbol que lo tenemos cerca y resulta que ese árbol nos hace sombra en alguna hora de la tarde y en alguna de la mañana en 2 paneles fotovoltaicos. ¿Qué ocurre? Que si yo tengo una instalación fotovoltaica con inversor string, esas sombras me repercuten y me penalizan a la producción de toda la instalación fotovoltaica, con lo cual pierdo mucha energía. Mientras que cuando tengo microinversores, como cada panel fotovoltaico va asociado a su microinversor, únicamente pierdo la producción de esos 2 paneles fotovoltaicos y el resto de los 8 paneles fotovoltaicos con sus 8 microinversores siguen funcionando a máxima potencia. Y es por eso que en el caso de que tengas sombras parciales en la cubierta de la vivienda de tu cliente y eso vaya a afectar a 1, 2, 3 paneles fotovoltaicos, lo mejor es recurrir a instalaciones con microinversores. El factor número 5 es múltiples orientaciones e inclinaciones. Y eso también va un poco hilado a lo que comentábamos en los puntos anteriores. Y es que si tienes una cubierta compleja donde tienes muchas inclinaciones y orientaciones y donde a lo mejor en la cara sur te caben solo 4 paneles, es que resulta que en la cara este te caben 2 paneles más, en la cara oeste te cabe un panel y luego tienes otra cubierta que está inclinada a 45 grados y te caben 2 más. Pues bien, en ese caso, si pones todos los paneles fotovoltaicos conectados en serie a un mismo inversor string, vas a tener pérdidas por mismatch. ¿Por qué? Porque como cada panel fotovoltaico está recibiendo una radiación solar distinta, cada panel fotovoltaico está teniendo unas características de tensión y corriente diferentes. Y por lo tanto, hace que si gestionas el punto de operación con un solo inversor, ese punto de operación no sea el mismo de todos los paneles fotovoltaicos, porque reciban radiaciones distintas. Y por ende, tengas lo que se conocen como las pérdidas por mismatch. Pues bien, si en esa misma instalación tú utilizas un microinversor por cada panel fotovoltaico o utilizas microinversores dobles, que es un microinversor por 2 paneles fotovoltaicos, lo que consigues es gestionar de forma independiente cada una de esas cubiertas, cada una de esas orientaciones e inclinaciones diferentes. Y por ende, sacas una máxima producción a la instalación fotovoltaica. Y luego, por último, también hay otro factor determinante muy importante, y es que estés pensando en posibles ampliaciones a futuro. Cuando tienes una instalación fotovoltaica con inversor string de, ponle por ejemplo, 10 paneles fotovoltaicos y resulta que en 2 años quieres añadir 2 paneles fotovoltaicos o 3 paneles fotovoltaicos más, lo que va a ocurrir es que o bien has sobredimensionado mucho de inicio el inversor y te caben esos 2-3 paneles fotovoltaicos, que luego puedes tener complejidad porque sean paneles distintos, podría darse el caso y no sería recomendable, pero en el supuesto incluso de que sean distintos, lo que te va a tener que ocurrir es que inicialmente
te va a haber tocado sobredimensionar el inversor Stream, con lo cual has tenido un sobrecoste adicional por eso al inicio. Y si no lo has hecho, es lo más probable que no lo hayas hecho, lo que te va a ocurrir es que tengas que comprarte un inversor nuevo. Si era de 3 kilovatios, pues comprarte uno nuevo de 5 kilovatios para conectar más paneles solares. Mientras que cuando tienes microinversores es muy fácil y sencillo. Oye, que hoy mismo instalas 10 paneles fotovoltaicos con 10 microinversores y resulta que dentro de 4 años necesitas, no sé, 2 kilovatios más y quieres instalar 4 paneles fotovoltaicos más, pues es muy sencillo. Pones 4 paneles solares nuevos, que te da igual la marca, te da igual el modelo, te da igual el fabricante, porque vas a poder hacerlo, conectados a 4 microinversores nuevos y directamente lo conectas al bus de AC de la instalación fotovoltaica. Con lo cual ahí tienes una ampliación de forma muy sencilla, con costes muy reducidos y que no tienes que hacer ningún cambio de componente ni nada por el estilo. Con lo cual, como has podido ver hasta ahora, hay determinados factores que os van a poder hacer elegir una solución o elegir la otra. Nosotros comentarte que en Solo Profesional, en nuestro catálogo de productos online que puedes encontrar en el link de la descripción, tenemos ambos tipos de productos. Tenemos microinversores de Enphase, microinversores de AP System, que lo interesante es que te puedes conectar más de un panel fotovoltaico por microinversor, y luego tenemos también las mejores marcas de inversores. Tenemos Huawei, tenemos Fronius, tenemos marcas muy punteras dentro del sector. Así que te invitamos a echarle un ojo y ese catálogo aquí justo abajo por si necesitas alguno de estos materiales, y luego también recordarte que si te gusta este tipo de contenido, puedes darle un buen like, suscribirte al canal y dejarnos tu opinión en los comentarios. Por cierto, si ves que nos hemos dejado algún tipo de ventaja que consideres relevante, nada, te invitamos a dejarla justo aquí abajo. Ahora sí que sí, finalizamos y nos vemos en el próximo vídeo.